Amigos de Mapa Geopolítico, bienvenidos a una nueva actualización. Feliz domingo para todos. Hoy es 15 de septiembre y vamos a revisar las últimas notificaciones que hemos incluido en el mapa. Tenemos avances desde el área de Kherson, desde el área de Zaporizhia y toda la línea del frente, incluso hasta la región rusa de Kursk. Vamos a empezar con un video que nos llegaba a nuestra mesa de redacción en el oeste ucraniano, en el área de Chernovtsi. No salgas a la calle. De nuevo, allí vemos imágenes de cómo son trasladados por los policías militares de las oficinas de registro y alistamiento militar. Y bueno, allí tendremos seguramente nuevos conductores de vehículos blindados de la OTAN o vehículos blindados de Ucrania, que seguramente recibirán mes y medio de entrenamiento y llegarán hasta la línea del frente. Pero nótese que esos civiles que son prácticamente arrastrados a la fuerza son mayores de 50 años. Lo que bueno nos confirma de fuentes pro-ucranianas que una edad promedio entre la primera línea, entre los militares que llegan, las reservas que llegan a la primera línea, es entre 45 y 50 años de edad. Bueno, vámonos rápidamente hasta la zona de Kherson. Veamos qué tenemos allí en Kherson. En primer término, quiero mostrarles un video de un ataque con misiles a un depósito de despliegue de las tropas ucranianas. Esto sucedió en el área de la ciudad de Kherson. No pudimos exactamente ubicar el sitio exacto, pero vemos cómo a través de un misil, probablemente Iskander, bueno, este hangar, este depósito donde se desplegaban equipamiento y tropas ucranianas, quedó completamente destruido. Vemos cómo implosiona ese hangar en el área del margen derecho de Kherson. Vamos a revisar otras informaciones, fuentes ucranianas. Atención, dicen lo siguiente: las cosas se están calentando en dirección al Dnieper, en la región de Kherson. Los rusos están atacando, dijo un portavoz de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Este representante es del grupo Tavria, Dmitry Lijovi, dijo lo siguiente: las tropas rusas intentan acercarse a lo más posible a las orillas del Dnieper y controlar su curso. Así lo dice este representante del grupo Tavria ucraniano. En estas batallas por las islas participan las unidades de las Fuerzas Armadas de Rusia, de las brigadas motorizadas 144, 205 y 300, y el regimiento 337 de asalto aéreo, además del regimiento motorizado número 28 y la brigada separada de guardacostas número 126. Además, incluyen la brigada de infantería de marina número 61, dijo el portavoz ucraniano. Explicó que muchas unidades rusas de diferentes brigadas están involucradas en las tareas en la orilla izquierda del Dnieper y en las islas para posiblemente acercarse a Kherson. Y esto es cierto. Mire, cerca de Pichanovka, mire, acá tenemos, para que nos ubiquemos, el área del puente Antonovsky en el área de Kherson. Este puente, como todos sabemos, este puente está completamente destruido, incluso dividido hasta en 3 partes, ¿no? Bueno, en el área de Pichanovka, acá tenemos el área de Pichanovka, y para que nos sigamos ubicando, acá tenemos el área de Krinky, la muy recordada Krinky. Bueno, en esta zona, a ver, de Pichanovka, las fuerzas rusas están avanzando hacia las orillas cercanas allí al Dnieper, como bien lo decían este portavoz del grupo Tavria ucraniano. Y bueno, acá tenemos un avance en estas zonas del norte de Pichanovka de 6.5 kilómetros cuadrados. Recordemos que anteriormente las tropas rusas también hicieron importantes avances en el área de las islas del delta del Dnieper, exactamente en esta isla. Vamos a revisarla. Acá tenemos la isla Bilogrude. Allí avanzaron las tropas rusas hace unos días atrás. Bueno, un avance registrado en las islas cercanas allí al puente Antonovsky en el área norte de Pichanovka. Repito, 6.5 kilómetros cuadrados de avance en esa área para las tropas rusas. En el área de Zaporizhia nos llegaba ya a última hora, antes del cierre de nuestra mesa informativa, que los rusos mejoraron su posición. Vamos a ubicarnos porque creo que pasamos muy rápido. Acá tenemos la ciudad de Zaporizhia, toda esta zona. A ver, para los nuevos suscriptores, toda esta área, voy a pintarla en color azul, pertenece al control de las tropas ucranianas. Toda esta zona debajo de estas líneas amarillas, y toda esta área, ¿ok? Toda esta área está bajo control
de las Fuerzas Armadas rusas, ok, toda esta zona, perdonen allí lo rápido del dibujo. Y bueno, acá en el área de Kanyanska, acá tenemos el área de Rabotino, más al oeste tenemos la ciudad de Kanyanska. Allí las tropas rusas mejoraron sus posiciones en esta pequeña cornisa que vemos acá, y bueno, allí tenemos un avance de poco más de medio kilómetro cuadrado. Allí estuvo muy activa en las últimas 24 horas la aviación rusa, y los drones FPV rusos estuvieron también activos en este frente. Allí pues mejoraron las posiciones y ocuparon una pequeña cornisa, como lo dice el reporte, medio kilómetro de avance hacia la dirección de Kanyanska en Zaporizhia. Vamos a seguir revisando, vámonos hasta el frente del sur de Donetsk, veamos qué tenemos allí en esta zona. Vamos a revisar en el área de Ugledar. Las tropas rusas siguen atacando las posiciones cercanas de Ugledar, ¿no? Hemos pintado acá la carretera Bohoyavlenka-Ugledar, acá la tienen en color negro, ya que las Fuerzas Armadas rusas siguen atacando la mina Yuzhno-Donbaskaya número 3. Ayer presentamos un video bastante extenso sobre el asalto de esta mina número 3 al sur de Donetsk, cerca del territorio minero de Bodiani, que ya está en manos del ejército ruso. Veamos qué nos dice este reporte acá según informes de campo. Esto es un informe del día de hoy. Acá tenemos la fecha. Este 13 significa que fue el último día en que se movió este frente. Bueno, según estos informes de campo, las Fuerzas Armadas de Ucrania intentaron contraatacar, pero se dispersaron en los accesos de esta zona de la mina número 3. Allí intentaron contraatacar. En el territorio de este complejo sigue habiendo una presencia, aunque insignificante, de mano de obra ucraniana. Los rusos están llevando a cabo una limpieza sistemática y precisa. No tienen prisa, según las fuentes, después de la fase principal del asalto, que fue el día de ayer, que lo colocamos en nuestro informe. La intensidad de los combates en la zona disminuye gradualmente. Los rusos quieren hacerse de esta zona de la mina Yuzhno-Donbaskaya número 3 para tener bajo su control o poder avanzar hacia esta pequeña cornisa que vemos acá, hacia esta zona que vemos acá, para tener bajo control de fuego toda esta carretera que nos lleva desde Bohoyavlenka a Ugledar. Con esto, bueno, comprometerían aún más la situación de Ugledar, ¿ok? Ugledar sigue siendo abastecida sin duda por estas carreteras, y una vez que esta carretera esté bajo control de fuego del ejército ruso, bueno, la situación en Ugledar se volvería extremadamente crítica para las tropas ucranianas. Sabiendo esto, los rusos bombardean ahora el territorio de Bohoyavlenka. Acá les presento un video de ataques exactamente en la zona norte de Bohoyavlenka. Las tropas de ataque del grupo Vostok, como lo estamos viendo allí en el video, cubren Ugledar desde el norte. La Fuerza Aérea y el Ejército de Defensa Aérea no se olvidaron de esta guarnición ucraniana en la retaguardia cercana a Ugledar, en el área del territorio de Bohoyavlenka. Allí están cayendo las bombas FAK y la artillería pesada del ejército ruso. Bueno, luego de ver este video vamos a revisar esto. Los rusos siguen tratando de alinear todo este frente desde la capturada Konstantinovka hasta Bodiani. De hecho, toman otro tramo de la carretera O0532 y llegan un poco más al norte, acá en esta pequeña también cornisa que vemos acá. De hecho, tenemos un video que corrobora lo que estamos diciendo. En este punto, exactamente en esta área que vemos acá, vemos un video, un soldado del grupo de las fuerzas Vostok con el distintivo de llamada Petrovsk. No solo demuestra los nervios de acero, sino que también debido a un excelente entrenamiento, hace la evacuación de vehículos blindados dañados del ejército ruso. En las imágenes mostradas, el señor Petrovsk, este soldado ruso, evacuó un tanque ruso dañado por el fuego en el norte de Bodiani. Se informa que Petrovsk ha retirado personalmente más de 30 vehículos blindados dañados del ejército ruso. Exactamente en esta posición sucedió esta evacuación del blindado ruso, y pues acá tenemos un avance de casi 3 kilómetros cuadrados, 2.87 en este tramo de la carretera 0532. Y bueno, como les dije, los rusos siguen queriendo alinear todo este frente Konstantinovka-Bodiani hacia la dirección, o para empezar a atacar estas direcciones más al norte, Katerinovka, Antonovka y Yelisavetovka. Allí también está funcionando la artillería
y la aviación rusa. Bueno, seguimos, dejamos esta zona más sur de Donetsk, vámonos al frente de Hostre en el área hacia la dirección de Kurajovo. Acá tenemos la dirección de Kurajovo. Bueno, las tropas rusas logran un pequeño avance en Maximilinovka, ok, acá las tropas rusas avanzan. Vamos a revisar mientras vemos un video de ataques con drones exactamente en este edificio. Vamos a verlo acá. En este edificio, obviamente no tiene ya este edificio el techo, ha sido volado, pero allí los drones ucranianos estaban atacando a las posiciones de avance del ejército ruso. El ejército ruso avanzó ocupando varias cuadras en Maximilinovka en dirección a Kurajovo. Allí tenemos un avance entre estas cuadras de al menos 165 metros aproximadamente. Es lo que nos dice la medición acá en Google. Bueno, seguimos avanzando, dejamos este avance en esta zona. Las batallas continúan en el área de Hostre. Hostre está en el área norte de Maximilinovka. Ahora los rusos tienen varias zonas de avance en esta zona. Fíjense, todo este frente se está moviendo rápidamente. Los rusos están atacando ahora Maximilinovka. Ayer atacaban Hostre por diversas vías. También están atacando en la parte norte de Krasnohorovka y ya están, según algunas fuentes, atacando el área de Zeleny Segunda o Zeleny Druga. Recordemos que los rusos capturaron, y esto lo dijo el Ministerio de Defensa ruso, capturaron la zona de Zeleny Perchi. Eso fue el día de ayer. Ahora las batallas se centran en el área de Zeleny Druga o Zeleny Segunda. Entonces acá hay diversas vías. Fíjense todas estas vías de ataque desde el sur de Karlovka y desde el área oeste de Nevelsky están atacando las tropas rusas. Veamos qué nos dice este reporte en el territorio del asentamiento de Hostre. Acá tenemos el área de Hostre, recordándote que los combates estaban en la escuela, es esta zona de la escuela y de la estación ferroviaria, que es esta. Bueno, veamos qué nos dice. Nos dice básicamente que los militares ucranianos continúan llevando a cabo una retirada organizada al sur del río Voska, que es este río que hemos pintado acá en azul, es este el río Voska. Y bueno, la retirada continúa de las tropas ucranianas hacia la zona sur de este río, es lo que nos dicen fuentes ucranianas en la mañana de hoy, domingo 15 de septiembre. Bueno, seguimos avanzando, no tenemos más información en esta área. Vámonos hasta la zona de Ukrainska, porque varios medios ayer decían que la zona de Ukrainska había caído en manos del ejército ruso. Esto no es hasta ahora cierto, no hay ninguna evidencia hasta ahora que estamos grabando en el domingo a las 3 de la tarde, hora de Latinoamérica. Bueno, no ha sucedido, no hay pruebas de que el ejército ruso haya tomado el área del vertedero y el área de las oficinas o los edificios de la mina que vemos acá, ¿ok? Allí las batallas continúan, muchas tropas ucranianas ya se han retirado de esta área, pero hasta ahora no hay evidencias aún de que el ejército ruso haya tomado todo el área oeste de Ukrainsk y la zona de la mina y el vertedero. Allí todavía, según algunas fuentes, se escuchan ráfagas y disparos y ataques con artillería en esta zona de Ukrainsk. Bueno, lo que sí es cierto es que hay un semicerco en toda esta ciudad de Ukrainsk al sur de Selidove. Bueno, seguimos, vamos a seguir avanzando en el área ya más norte de Selidove, en el área cercana a Suky Yar, que es uno de los últimos pueblos hacia la zona de Pokros. Acá tenemos Pokros, cerca de allí, en las vías del ferrocarril que nos llevan desde el área de Novogrodovka. Acá tenemos Novogrodovka en manos del ejército ruso y nos llevan hacia Pokros. Bueno, en este tramo exactamente allí comienza un video donde veremos que drones FPV rusos destruyeron 2 vehículos blindados ucranianos Cossack fabricados y suministrados por la OTAN cerca de la vía férrea en Suky Yar, al norte básicamente de este pequeño territorio de Suky Yar, también al norte de Novogrodovka y, como les dije, en las vías del ferrocarril. 2 Cossack menos para las Fuerzas Armadas de Ucrania. Mire, hemos actualizado también las líneas en el área de Khodrovka. Varios usuarios nos dijeron hace unos días atrás que Darwin, ¿por qué no colocabas la bandera en el área de Khodrovka? Señores, Khodrovka todavía no está totalmente bajo control del ejército ruso. De hecho, fuentes rusas hoy, fíjense acá,
Fuentes rusas hoy hablaban de que grupos de maniobras de las Fuerzas Armadas rusas realizan una serie de ataques a lo largo de la calle Kazazkaya y Mirnaya, ¿ok? Esas calles básicamente son nombres en ruso, son estas que vemos acá en el área Khrushcheva, esta zona que vemos acá, y los rusos están avanzando en estas posiciones, ¿ok? Acá tenemos la calle Vishneva y la calle Khrushcheva. Esta es la calle Khrushcheva y hacia allí están avanzando las tropas rusas en las últimas horas. Hay combates en esta dirección, por lo cual Horodovka no está todavía completamente, ¿no?, en manos del ejército ruso. Seguimos, vamos a revisar qué tenemos en el área de Novgorod. Ayer, recordemos, actualizábamos nuestro mapa con las posiciones del ejército ruso, ya tomando todo lo que fue la planta de fenol o la planta química. Allí siguen los combates en la zona norte, cercana de Nelipovka, y bueno, vemos artillería y ataques aéreos en la zona norte de Nelipovka. Lo donde sí hay ataques bastante masivos es en el área de Tonetsk. Allí vemos un video en pantalla grande y vemos la situación. Esto fue hoy presentado por New Front, la situación en torno a lo que es la ciudad de Tonetsk. Masivos ataques con la artillería pesada del ejército ruso y la aviación rusa, que está funcionando casi las 24 horas en el área de la ciudad de Tonetsk. No hay avances reportados en las últimas horas. Vámonos hasta la zona de Chazov Yar al sur, en el área de Ivaniv, que ayer reportábamos un avance en las zonas forestales. Acá en esta zona presentábamos un avance el día de ayer. Inclusive decíamos que las tropas rusas habían cruzado el canal Seversky Donetsk-Donbass en esta área. Bueno, hoy se completa la toma de estos territorios boscosos en la parte oriental del canal Seversky Donetsk-Donbass, que hemos pintado para los nuevos usuarios en color anaranjado, ¿ok? Bueno, allí tenemos un avance en esta zona de 1.6 kilómetros cuadrados y básicamente nos dice el reporte que las tropas rusas en las últimas 24 horas tomaron el control de la última parte del bosque al suroeste de la localidad de Ivaniv. Acá tenemos el área de Ivaniv, que está al suroeste de la ciudad de Bakhmut, ¿ok?, controlada por las fuerzas rusas. Bueno, seguimos. Veamos qué tenemos en el área norte. No tenemos reporte de avance, al igual que en Bilohorivka, donde ayer avanzaron las tropas rusas. En el área de Pichane no tenemos información de avances el día de hoy. Allí las batallas continúan, los progresos son lentos del ejército ruso hacia las riberas del río Oskol, y bueno, siguen atacando las fuerzas rusas toda esta área de Glukivka, el área de Kolesnikovka más al sur, y también el área de Kukliakivka o Krukliakovka. También siguen atacándolo la aviación rusa. De hecho, tenemos un video. Miren, en el área de Glukovka, acá estos almacenes están siendo atacados. Allí vemos el video por la aviación ruso, ¿ok? Ataques aéreos masivos en estos tres asentamientos hacia donde avanzan las fuerzas armadas de infantería rusa, hacia la dirección del río Oskol, ¿ok? Los rusos, la aviación rusa está tratando de ablandar posiciones y que los ucranianos se retiren a la parte occidental del río Oskol. Bueno, seguimos, veamos qué tenemos en el área norte de Volchansk. Este frente de Volchansk y Lixhe ha pasado desapercibido en el último mes. Tenemos un reporte acá. Hasta el momento no hay información especial de los lugares calientes, un poco olvidado como esto de Volchansk y Lixhe. Además, en Volchansk, los militares rusos de la brigada 138 están trabajando activamente e incluso logran pequeños avances, pero ahora las direcciones de Kursk, como todos sabemos, y Pokrovsk han traído toda la atención, por lo que estos avances casi no están cubiertos, ¿no? De hecho, se sabe de algunos avances, pero no podemos focalizar las coordenadas porque no llega la información exacta. Las Fuerzas Armadas de Ucrania, como es habitual, tienen muchísimos drones FPV con el que compensan la escasez de gente que ha surgido. Y de hecho, hoy tenemos una información de fuentes ucranianas que confirman que muchas tropas ucranianas han salido desde la región de Kharkov
hasta la zona de la región de Sumy. Ya vamos a revisar esto mientras vemos lo que nos dice el informe, el mapa con sus notificaciones en el área de Kursk. Vamos a revisar en primer término los avances del ejército ruso en el área de Lyubimovka. Vamos a ubicarnos, la zona del frente, en la parte azul, es el avance del ejército ucraniano dentro de los límites de la región de Kursk, ¿ok? Bueno, en el área de Lyubimovka, que es básicamente el centro de este avance donde se están librando feroces batallas, hemos dicho que las fuerzas ucranianas han preparado una defensa muy seria en esta zona. Bueno, tenemos un avance acá en esta zona de Lyubimovka. Unidades de las Fuerzas Armadas rusas se afianzaron en la parte occidental de este pueblo de Lyubimovka. Allí tenemos un avance de 0.45 kilómetros cuadrados. Tenemos un reporte que nos dice lo siguiente, información de que en Lyubimovka las tropas rusas están llevando a cabo operaciones ofensivas en la parte central del pueblo, ¿ok? En la zona del río Sorka. Vamos a ver si ubicamos este río Sorka. A ver, acá lo tenemos, fíjense. Este es el río Sorka y según esta información, las fuerzas rusas están haciendo operaciones ofensivas en el centro de Lyubimovka, ¿ok? Las fuerzas aerotransportadas formadas por las divisiones 106 y 7 avanzan desde Snagov hacia Lyubimovka en el flanco izquierdo del grupo de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Kursk. Las Fuerzas Armadas de Ucrania, representadas por el batallón número 225 de asalto independiente, intenta atacar la retaguardia de los paracaidistas rusos avanzando en BCL en el distrito de Glukhovki. Ya vamos a revisar este avance de las Fuerzas Armadas ucranianas en el oeste de este frente, ¿ok? Ya vamos a revisar esa información. Por ahora tenemos otro avance más al sur de Lyubimovka, desde Pokrovsky, ¿ok? Las tropas rusas han logrado seguir avanzando hacia Darino y hacia Nikolaevo Darino. Hay fuentes que siguen diciendo que Darino está en manos del ejército ruso. Bueno, hasta ahora ninguna fuente de las que seguimos dicen esto, ¿no? Acá tenemos un avance y se confirma que las tropas rusas cruzaron el río Snagis y expulsaron a las tropas ucranianas ganando un punto de apoyo. Esto no quiere decir que hayan capturado la pequeña aldea de Darino. Lograron un punto de apoyo cruzando este río Snagit, ¿ok? Vamos a ubicar este río Snagit. A ver, acá lo tenemos, el río Snagit. Ok, acá viene el río Snagit. Los rusos cruzaron ese río como lo dice el avance en el mapa, claramente se ve. Y bueno, tenemos un avance en toda esta zona desde Darino hasta la parte norte de Nikolaevo Darino de 4.7 kilómetros cuadrados. Es la información más real, más exacta que pudimos conseguir en nuestras fuentes. Bueno, cerca de allí de Darino, y esto comprueba lo que estamos diciendo, exactamente en este punto que vemos acá fue destruido por una bomba rusa, un obús ucraniano allí en Darino, ¿ok? Fíjense dónde estamos. Acá tenemos el asentamiento de Darino y exactamente el punto exacto donde tenemos la notificación y donde sucedió esas imágenes que estamos viendo allí que pudimos claramente geolocalizar, ¿no? Y bueno, allí se sucedió eso. Esto comprueba que Darino no está aún en manos del ejército ruso. Bueno, seguimos avanzando. Veamos qué otra información tenemos. Vámonos hasta el área oeste, donde el grupo de fuerzas ucranianas, lo dijimos el día de ayer en nuestro informe, están intentando avanzar en dos direcciones. Muchas fuentes acá en YouTube se negaban a dar esta información. De hecho, varios suscriptores que ven esas fuentes nos decían en los comentarios que sí tenemos activados en el canal que Darwin no es cierto, que es totalmente falso. Esos avances de los cuales mencionabas el día de ayer, bueno, aquí están las pruebas, señores, amigos míos. Mire, ya mapeadores rusos ya lo informan. Mire, acá tenemos la fuente del staff del Diván. Menciona en los avances del ejército ucraniano en el área que mencionamos nosotros hace 2 días, en el área hacia BCL y hacia el área de Mexvedek o Mesved, ¿ok? Que es esta zona fronteriza, son pueblos fronterizos desde la región de Sumy. Están moviendo reservas las fuerzas ucranianas tratando de llegar a la retaguardia rusa que avanza hacia la zona de Lyubimovka, ¿ok? Y allí tenemos las imágenes y las pruebas de esto. De hecho, tenemos más pruebas. Mire, el Ministerio de Defensa ruso sobre la incursión de las Fuerzas Armadas ucranianas en la dirección de Glukhovo dijo lo siguiente: con el apoyo de la aviación del ejército y el fuego de artillería,
fueron repelidos 6 intentos enemigos de atravesar la frontera de la Federación de Rusia en las direcciones de los asentamientos de Novi Pub, que Novi Pub está al sur de Vesele. Acá tenemos Novi Pub y el área de Medvez, ¿ok? Que es esta zona más en el área este de la zona fronteriza. El enemigo perdió hasta 60 militares entre abatidos y heridos, 3 tanques, un vehículo blindado de transporte de tropas y 5 vehículos blindados de combate. De hecho, ayer fuentes ucranianas decían que habían entrado al área de Vesele y al área de Obuhovka, lo decíamos el día de ayer. De hecho, han estallado los combates en el área de Obuhovka porque las tropas rusas lograron expulsar, y así lo dicen las fuentes rusas, lograron expulsar de la aldea de Vesele a las tropas ucranianas. Acá tenemos el informe. El ejército ruso obligó a las Fuerzas Armadas de Ucrania a salir de Vesele. En Obukovka están librando los combates. También empujaron a las Fuerzas Armadas ucranianas de la aldea de Medvez a la zona fronteriza. Entonces, estamos hablando de que las tropas ucranianas se retiraron o fueron, en todo caso, expulsadas de Vesele y ahora están en Obuhovka, donde se están librando combates en este momento. También fueron expulsadas las tropas ucranianas de la aldea de Medved en esta zona. Por eso nosotros colocamos el avance, por eso nosotros colocamos el avance en el área sur de Medved. Acá tenemos un avance de las tropas ucranianas, más o menos 1 kilómetro cuadrado, pero al sur de Medved. Es la información que nos llegaba, ¿ok? Las tropas rusas expulsaron, acá hay otra confirmación, a las tropas ucranianas de Medved, ¿ok? En la zona fronteriza. Veamos qué otra información tenemos en esta área. Hubo un ataque con bomba JDMA, de origen estadounidense. Acá la tenemos, fíjense, bomba JDAM, perdón, en el área de la escuela. Vamos a ubicar, este es el área de Vesele, exactamente en este edificio. Acá comienza a rodar el video. Fue atacado por una bomba aérea controlada por GPS GBU-39 JDAM, que fue atacado aquí. Allí vemos el momento de la llegada de esta bomba aérea norteamericana en territorio ruso, ¿ok? Bueno, seguimos con la información. Uno de estos aviones posiblemente que lanzó esta bomba, un Su-27, fue derribado el día de hoy. Ya lo vamos a ver en el informe del Ministerio de Defensa ruso. Mira, acá trabajó en el área de Vesele, ayudando a la infantería rusa a expulsar a las tropas ucranianas de Vesele. La aviación rusa estuvo muy activa en este frente, pero no solo la aviación rusa, también llevaron un operador de drones rusos a este frente que causó estragos en los vehículos blindados ucranianos. Uno de los operadores de FPV ruso de la división aerotransportada número 106 fue trasladado rápidamente a este distrito de Glukhovki y quemó el primer tanque ucraniano a 800 metros de distancia. En un solo día, este operador de drones FPV quemó un total de 23 tanques y vehículos blindados de combate de infantería ucraniano. Increíble. Son fuentes que pues nos llegan y queremos compartirlas con ustedes. Vamos a revisar otros videos en esta zona. Vamos cerca de Lyubimovka, al norte de Novoivanivka. Tenemos un video que nos muestra la destrucción de otro vehículo blindado ucraniano exactamente en este punto. Fíjense hasta dónde han penetrado las Fuerzas Armadas de Ucrania, exactamente en estas zonas forestales, son estepas que hay allí, y vemos cómo los drones FPV rematan ese vehículo blindado ucraniano. También tenemos en el área donde entran estas tropas ucranianas hacia Suja, en este punto exactamente tenemos cementerios de chatarra, se observan en toda la zona cercana a Suja. Otra perspectiva del cementerio del material de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la carretera hacia Suja. Aquí se puede ver y observar más de cerca un cañón autopropulsado destruido, un Paladín M109 norteamericano. Y bueno, estas son imágenes tomadas por militares ucranianos en el área cercana a Suja. Bueno, los chatarreros rusos seguramente tendrán mucho trabajo en esta zona. Vámonos al frente sur en el área de Borki. Ayer decíamos y pintábamos una banderita en esta zona. Bueno, ahora los combates se han dirigido hacia el área de Plejovo. La Brigada de Infantería de Marina número 810 y unidades de la RPD atacan Plejovo
después de exprimir a las Fuerzas Armadas de Ucrania en la zona del asentamiento de Borki. Eso fue el día de ayer. Las Fuerzas Armadas rusas estabilizaron la situación y comenzaron a avanzar hacia Plejovo en dos direcciones. El objetivo final es empujar a las Fuerzas Armadas de Ucrania más allá, obviamente, de la frontera estatal, y allí colocamos la bandera y vemos un video donde militares rusos pues enseñan su estandarte en el área de Borki, que como dijimos ayer fue de nuevo totalmente capturada por las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia. De Borki, del área de Borki, vamos un poco más al norte, hacia la zona del eje de la Cherkasy-Porozhny. Acá tenemos la Cherkasy-Porozhny, que comprobamos que el ejército estaba en la parte norte hace unos días atrás. Y bueno, acá tenemos un video de otro ataque. Esto fue el día de ayer. Teníamos este video, pero por alguna razón no lo colocamos como notificación en el mapa. Bueno, el día de ayer las fuerzas rusas atacaron exactamente en este punto, y allí lo estamos viendo en el video, exactamente en esta zona de estas casas. Atacaron con una bomba FAK 1500, y bueno, allí vemos el radio de explosión de esta bomba FAK 1500. Seguramente muchas pérdidas habrá ocasionado esa bomba en esta área del frente. Bueno, a ver qué tenemos. Nos dice el Ministerio de Defensa ruso el día de hoy, 15 de septiembre, que durante las últimas 24 horas las Fuerzas Armadas de Ucrania, las pérdidas ascendieron a 300 militares entre abatidos, heridos, 22 vehículos blindados, incluidos 3 tanques, 4 vehículos blindados de transporte de tropa, 15 vehículos blindados de combate, así como una pieza de artillería, la vimos en el área de Darino, y 8 vehículos de transporte. 7 soldados de las Fuerzas Armadas de Ucrania se rindieron. No transmitimos ese video porque hay sangre, hay evidentes síntomas de combate allí, y bueno, por medidas de restricción en YouTube no las colocamos. Bueno, desde el inicio de la operación militar ucraniana en Kursk, desde el 6 de agosto, las pérdidas ucranianas se contabilizan, son fuentes estimadas de la parte rusa, se contabilizan en 13.400 militares ucranianos entre abatidos y heridos. Bueno, la información que les decía sobre la transferencia de militares ucranianos desde la región de Kharkov hasta Sumy es esta. La fuente de Telegram, Canal Residencia, dice que nuestra fuente en el Estado Mayor dijo que Sirsky retira nuevamente unidades del frente de Kharkov y las envía a la región de Sumy para continuar la operación en Kursk. Zelensky se propuso crear un contexto favorable antes de su viaje a su patrocinador mayor, a Estados Unidos, y continuar la ofensiva en este frente. Ahora las Fuerzas Armadas de Ucrania deben recuperar la situación con el contraataque del ejército ruso y recuperar las posiciones perdidas. Y bueno, acá comenzará sin duda una batidora de carne, lamentablemente, al igual que Sirsky lo promovió en el área de Bakhmut, ¿ok? Eso fue en el año pasado, ¿no? Bueno, seguimos. Veamos qué otra información se nos escapa. Vamos a revisar qué nos dijo el Ministerio de Defensa ruso en su informe de hoy, del 15 de septiembre. Nos habla que las pérdidas ucranianas ascendieron a 2.515 militares, y nos habla de 2 cazas Su-27 de las Fuerzas Armadas de Ucrania derribados, además de un MiG-29. No sabemos exactamente la posición donde fueron derribados estos cazas, si fueron atacados en aeródromos, pero uno de estos cazas Su-27 fue el que posiblemente lanzó la bomba en el área de la escuela en Besel, ¿ok? En la región de Kursk. Bueno, nos habla también de 33 vehículos blindados, incluidos 5 tanques, 25 sistemas de artillería, 40 unidades de vehículos especiales, 55 vehículos aéreos no tripulados, una estación de contrabatería ANTPQ-50, 9 depósitos de municiones de campaña fueron destruidos en la dirección de Kupiansk y Donetsk, fueron destruidos un tren de armas extranjeras y un almacén de misiles y artillería. Estuvimos tratando de ubicar esa información, posiblemente fue en la región de Kharkov este ataque con bombas planeadoras, donde fue destruido este tren con armas extranjeras. Bueno, también nos dice que resultaron dañados un taller de producción de componentes para misiles tácticos operativos, así como las zonas de almacenamiento para barcos no tripulados y vehículos aéreos no tripulados. Los sistemas de defensa aéreo rusos en servicios interceptaron en las últimas 24 horas 4 bombas guiadas Hammer y un misil HIMARS. Bueno, todo esto en las últimas 24 horas en todo el frente. Bueno, es un reporte
con mucho detalle que hemos querido transmitir y compartir con todos ustedes. Bueno, nos vemos mañana, donde a través de las notificaciones en nuestro mapa estaremos haciéndole seguimiento real, sin amarillismo, de todo lo que pase en el frente ucraniano. Hasta mañana, feliz inicio de semana.